nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la eterna sabiduría. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo, bueno, pues miren, primero también pues un saludo a todos los de Atlatlaucan. Atlatlaucan tiene un lugar especial en donde fuimos asignados, muy jóvenes, recién salidos del seminario, obviamente. Nos tocó estar por allá y pues ya no los conozco, a la mayoría no los reconozco, me refiero porque muchos eran muy pequeños y bueno, obviamente a la gente que ya era adulta, pues sí los reconozco cuando me los llego a encontrar y los veo con mucho gusto, así que sea que los logre reconocer o no, de todos modos, nos da mucho gusto platicar con la gente del pueblo, con la gente de Atlatlaucan, y pues nuestra bendición, y están siempre presentes en nuestras oraciones y en nuestra memoria por ser la primer parroquia que tuvimos, ¿verdad? Ahora, pasando a la respuesta que se nos hace, con la que vamos a iniciar, se nos pregunta qué es un motu proprio. Bueno, no sé si todos estén como en conciencia o conscientes más bien de cuál es el tema del cual se va a hablar, que bueno, se mencionó, pero se pretende analizar brevemente, o sea, lo más básico, lo más sencillo, un documento papal que se llama motu proprio y que tiene título Trale Sollicitudini. Es un documento que escribió su santidad el Papa San Pío X, no es cualquier persona, no es cualquier papa, que ya tan solo hablar de que sea el papa, pues estamos hablando de que es alguien muy importante, pero aparte de ser papa es un santo. Entonces estamos hablando de San Pío X, que va a tratar o va a elaborar este documento a manera de motu proprio. Ahorita voy a explicar cómo se debe tomar esto de motu propio, qué significa, pero el tema va a ser sobre la música sacra o sobre el canto litúrgico. Quisiera aclarar que este motu propio está, el título que tiene, Trale Sollecitudini, perdón, es un título en italiano. Normalmente los documentos papales toman el nombre de las primeras letras de dicho documento, pero dichas en latín. Es decir, Trale Sollecitudini sí se conoce o está así registrado, pero también tiene, o es conocido también como el motu propio que se llama Interplurimas. Interplurimas, muchas veces lo van a encontrar así como Interplurimas y no como Trale Sollecitudini. Entonces quiero aclarar que es lo mismo. Ahora sí, ¿qué es un motu propio? Miren, literalmente motu propio significa por un movimiento de la voluntad, por un movimiento voluntario, digamos, ¿sí? O sea, es algo que el Papa escribe por iniciativa personal, como una preocupación individual que él tiene y que quiere tratar el asunto con algunas personas. En este caso el Papa lo hace obviamente con toda la iglesia, pero es sobre un tema en particular, un tema así muy sencillito. No hay que confundir motu propio con encíclica, porque encíclica es un documento doctrinal, o sea, en la encíclica los papas van a hablar sobre un tema de doctrina, algo de dogma o de catecismo, pues por entenderlo así. Y en cambio, motu propio es un asunto que tiene que ver con un asunto muy específico, un asunto muy particular, en donde el Papa quiere emitir su opinión o determinar alguna como norma o regla de qué es lo que él quiere que se realice o que se haga.
en ese tema específico. Entonces, el Papa San Pío X fue uno de los papas que se preocupó más por el asunto de la liturgia, por realzar la belleza de las ceremonias, y él se daba cuenta de que el canto que acompaña las ceremonias, pues tenía que ser algo es algo muy importante, y por eso quizás viendo el peligro de algunos abusos o algunos abusos que vio en la época en la que él escribió esto, pues él dijo, bueno, no me puedo quedar en silencio con los brazos cruzados, sino que él de motu propio, de iniciativa individual, iniciativa personal, va a dar un documento en donde va a especificar sobre el tema de la música sagrada. Ese es el tema del cual habla. Entonces, no sé si quede suficientemente claro o explicado lo que es un motu propio, ¿eh? Es un documento en el que el Papa habla o opina sobre un tema en específico porque a él personalmente le preocupa. No tiene la intención de decir una ley general, no tiene la intención de imponer como dogma de fe, es decir, lo que diga el motu propio, interplurimas o trales sollecitudini, quiero aclarar que no es dogma de fe, es decir, si alguien actúa de manera contraria a lo que aquí se diga o lo que aquí diga el Papa, no por eso vamos a decir es un hereje, no por eso vamos a decir que es alguien que está fuera de la iglesia. No, si está incurriendo en un incumplimiento, en una desobediencia, quizás está en pecado, pero no a un grado de ser un hereje, porque el motu propio no trata sobre temas de dogmas, sobre temas doctrinales. Es una opinión sobre un tema en específico, o una intervención del Papa sobre un tema en específico. No sé si queda suficientemente claro. No sé si me explico. Sí, sí, padre, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los géneros de la música sacra? Bueno, la pregunta es buena porque muchas de las veces observo la tendencia a meter, sobre todo en el modernismo, a meter mucho o diferente tipo de música, que el mismo modernismo lo ha tolerado, lo ha permitido, cuando no hasta promovido. Así respondiendo muy concretamente a la pregunta, son básicamente dos los géneros de música que se permiten, ¿no? en la música sagrada, y es el canto gregoriano, que ya se habló de él, y ese es el principal. Y el otro es el que se llama el canto polifónico, que no es otra cosa sino una variante del canto gregoriano. O sea, el motu propio habla sobre eso, dice que el canto cualquier tipo de canto que se introduzca en la iglesia, tiene necesariamente y debe tomar como base lo que es, repito, el canto gregoriano. Entonces, ¿qué pasó? Pues se combinaron ahí, es como una fusión muy interesante porque se combina el canto gregoriano, pero ustedes saben que hay voces que alcanzan muy bien las notas altas y hay voces que lucen más en las notas bajas. Entonces, genios de la música, personas de excelente preparación musical, supieron combinar esas variantes de tonos y de tonos de voces, y ya de cuenta que es como cantar en gregoriano con un tono bajo y cantar en gregoriano con un tono alto y con diferentes tipos de voces, y entonces empiezan a entrelazar. Y ahí es donde nace el llamado canto polifónico, que pues es muy bonito, pero repito, es como una variante tiene como base el canto gregoriano. Eso es muy importante destacarlo. Ahora, ustedes ya saben en el modernismo cuántos abusos no hay, ¿no? Cuántos abusos hay. Por ejemplo, que se mete el mariachi. Yo no sé si
en la audiencia, no sé cuántas personas nos estén siguiendo en este momento o cuántos lo vean después, pero con este documento yo quisiera que nos quedara muy claro el abuso en el que están incurriendo las personas que siguen el rito del Novus Ordo o lo que tiene que ver con el concilio, después del Concilio Vaticano II, en donde se mete música que no es lo que manda su santidad el Papa San Pío X, es decir, no es un canto que esté inspirado en el canto gregoriano. Ustedes saben que se meten mariachis, se mete orquestas, música de viento, que bueno, más adelante veremos si se puede o no se puede esto, o en qué circunstancias se podría en un momento dado, pero pues básicamente hemos visto eso, ¿no? Baterías, en el modernismo hay gente tocando ahí la batería, la guitarra eléctrica. Entonces, si analizamos la estructura de ese tipo de música, nos vamos a dar cuenta de que no tiene nada que ver o no está inspirado en el canto gregoriano. Por eso se deben de desechar. ¿Sí? Ahora, como dije al principio, el motu propio no es dogmático, o sea que si hacen eso son herejes. No, están incurriendo en grave irreverencia a lo sagrado, eso sí, pero no por el solo hecho de usar eso, no es que sean herejes por usar, por tener esos abusos, son abusos litúrgicos y es pecado y pecado grave, pero son herejes por otras cosas, por cuestiones doctrinales, ¿verdad? No tanto o no solamente por ese tema de lo sagrado o de la música que se usa, el tipo de música que usan en el modernismo. Tal vez me estoy saliendo un poquito de lo que es lo musical, pero yo quiero que todos nos demos cuenta de cómo está entrelazada una cosa y otra. ¿Sí? Lo meramente musical tiene que ver porque es una forma de oración, ya lo explicaban creo que en otro de los temas que se dieron, es una forma de orar. Entonces, según sea la forma de orar, es la forma de creer, o la forma de creer es la forma de orar. Y si el canto es una oración, por eso es tan importante, y por eso los modernistas le dieron tanta importancia a meter abusos litúrgicos en el tema del canto, porque era como la punta de lanza, era como jalar el hilito, jalar la hebra para empezar a desarmar todo lo demás. ¿Sí? Entonces, aunque propiamente, repito, no se incurre en herejía por usar mal de la liturgia, pero es el hilito, es la puntita de lanza para empezar a introducir, ahora sí, lo que es herético, lo que es doctrinalmente erróneo. Y la verdad es que este documento, qué bueno que ustedes se preocupan y lo tomaron en cuenta, porque este documento nos da las normas de, imagínate, el Papa San Pío X, que él escribe contra el modernismo. ¿Qué quiere decir? Que él miraba algunos abusos que se estaban avecinando y que se podía usar, que los modernistas podían usar la música como el caballito de Troya o como uno de los caballos de Troya para introducirse en la vida de la iglesia y empezar a destruirla doctrinalmente. Entonces, inspirado por Dios, un gran santo, por eso su santidad de Papa San Pío X, bendito Dios que escribió este documento, porque así nos dejó como el escudo, ¿verdad? La regla, para que nosotros estuviéramos muy alertas de no fallar en estos puntos, porque era la puertita de entrada, la puntita de lanza para que se introduzcan las herejías. Entonces, si algún compañero, algún hermano de los modernistas nos está escuchando o ve más adelante esta transmisión, yo le invito a que estudiemos o lean este documento para que vean y con sus propios ojos se den cuenta como cuando se empezó a violar lo que aquí San Pío X dice, es cuando empezaron a ver cada vez más cambios y más cambios dentro de la iglesia, hasta llevarnos a abusos terribles, sacrilegios y demás, como los que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Que la comunión en la mano, que personas sin ser sacerdotes son los que dan la comunión,
dentro de la Santa Misa, ya hablando específicamente de lo musical, música con batería, no ha faltado algún templo o hasta catedrales donde hasta música tipo rock, o repito, guitarras eléctricas o mariachis, ¿no? Allá en Jalisco y en otros lugares también, les gusta ese tipo de música, que puede ser muy bonita en otras circunstancias, pero para lo litúrgico, para lo sagrado, pues no es lo correcto, y sin embargo eso es lo que ponen. Entonces, pues ahí está, ¿no? Nada más deben ser dos: canto gregoriano y si acaso el polifónico. Y todo lo que no sea dentro de esto ya son abusos litúrgicos y es el caballito de Troya, es la punta de lanza para empezar a introducir cambios graves, ahora sí lo doctrinal, ¿no? Muchas gracias, padre. Precisamente, ¿qué tipo de composiciones modernas pueden aceptarse dentro de las iglesias? Bueno, de alguna manera, yo ya te he respondido con lo anterior, o sea, básicamente hay que analizar si las composiciones que tú llamas modernas, si son afines o compatibles con el canto gregoriano, entonces se pudieran aceptar. No quiere decir que de manera indistinta o nada más porque, esto sí suena como gregoriano o lo podemos adaptar a la notación musical del canto gregoriano y le podemos dar los matices del canto gregoriano, vamos a meterlo. No, o sea, dije, si tiene esas características que sí se parecen con el canto gregoriano, puede ser que las podamos admitir, pero tienen que pasar un proceso. Ahorita voy a mencionar cuál es ese proceso. El problema es que cuando dices tú la palabra composiciones modernas, pues por lo regular nos viene a la mente algo muy distinto de lo que tendría que ser el canto gregoriano. Nos viene a lo mejor pues lo que mencioné, ¿no? Del modernismo, a lo mejor meter música, guitarras eléctricas, baterías, mariachis y cosas de ese tipo. Ya respondimos, eso no está bien, no deberían de usarse. Y pero miren, ahora sí, volviendo al tema suponiendo que alguien, no sé, puede ser alguien de ustedes, o una persona que estudie música y quiere hacer un día, no sé, está inspirado o se le da el tema de las composiciones y a lo mejor hace unas composiciones muy bonitas. Y ya me ha tocado conocer personas que han compuesto algunos cantos que actualmente se cantan en algunas iglesias, pero ¿cuál es el proceso, no? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, no es nada más, ya lo compuse, me quedó bonito, me gusta, y voy a llevarlo a mi parroquia para cantarlo. No, no. Lo que se tiene que hacer es que ese cantito le tiene que entregar al párroco. Y ni el párroco lo va a autorizar. Él no tiene facultad para introducir un nuevo canto. Lo que tiene que hacer es el párroco se lo va a presentar al obispo. Y si el obispo lo aprueba, entonces se puede cantar. Pero el mismo obispo se le tiene que preguntar si es un canto que se puede aceptar nada más en dicha parroquia o en dicha región, ¿sí? Que por lo regular es lo que va a hacer. O sea, el obispo nada más puede permitir que se cante en donde él tiene jurisdicción, pues donde él manda. En otros lugares, pues habría que checarlo, revisarlo, pero ese sería más o menos el proceso. Ahora, esto que les estoy platicando viene de manera implícita en el documento, en el motu proprio. No lo dice así a detalle como yo lo estoy explicando, pero sí dice, por ejemplo, espero encontrar la cita textual.
Bueno, no la encuentro así a la vista, así rapidísimo, pero sí habla de que tiene que ser, hace referencia a un movimiento de, de celo por recuperar el canto litúrgico hicieron en Roma en 1903, y dice el Papa que esto se debió, ese buen éxito, buena acogida y buen trabajo se debió a la dirección de los obispos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los obispos, dentro de sus facultades está el revisar si tales o cuales cantos van a ser aptos para meterse. Y el obispo no podrá, eso sí, de acuerdo al documento, aceptar cantos nuevos que no estén relacionados o que se deriven o se basen con el canto gregoriano, ¿ya? Pero eso ya es un deber de conciencia que tiene el obispo, es lo que tiene que hacer. Si alguien, pues, componemos o compone a alguien un cantito, hay que someterlo a la aprobación del obispo. Entonces, esas composiciones modernas, pues modernas entendidas en el sentido que lo acabo de explicar, basadas o relacionadas con el canto gregoriano y con la autorización del obispo. Si no, no se puede. Muchas gracias, padre. ¿Cuál es la lengua en que deben cantarse los cantos sacros? Bien, mira, la lengua para el canto sagrado es el latín, eso no hay duda. Sin embargo, hay algunas normas que se especifican después, o sea, aquí en esta encíclica, San Pío X habla de que siempre se cante en latín, siempre. Sin embargo, hubo declaraciones posteriores, o sea, documentos otra vez, motus propios o declaraciones particulares de otros papas, en donde como, como que le dan un poquito de otro tipo de organización pues a la norma aquí mencionada. Por ejemplo, actualmente se permite, si la memoria no me falla, fue su santidad el Papa Pío XII el que autorizó que se pudiera cantar en lengua vernácula, o sea, en el idioma de cada país, en nuestro caso, cantar en español, se permite cantar en lengua vernácula en algunas ceremonias, como por ejemplo la misa rezada. Vamos a una misa rezada y ya sabemos, canto de entrada, canto de ofertorio, canto de consagración, comunión, salida. Entonces, en una misa rezada se permitió, se autorizó por motivos pastorales o para ayudar al tema de las misiones, en cantar en lengua vernácula, que no fuera en latín. ¿Para qué? Para que la gente que obviamente asiste a misa y no sabe latín, no canta latín, pues que ellos pudieran acompañar la misa con un canto en el idioma que ellos hablaban. Pero fíjense bien, es nada más para las misas rezadas. Ya hablar de la misa cantada, misa solemne, la misa pontifical. La misa cantada, pues obviamente es el puro sacerdote, con donde se cantan las partes variables, introito, ofertorio, etcétera, etcétera. Colecta, epístola. Esa es la misa cantada, obviamente acompañada por el coro o los cantores. En esa misa no debe haber cantos populares, ¿sí? O sea, cantos en español, sino que deben ser cantos siempre en latín. Sí nos hemos dado cuenta que aún en esos casos, pues a veces algunos párrocos con al menos permiso implícito del obispo, permiten pues que haya cantos en español durante una misa cantada
o una misa de 3 ministros o solemne, pero no es lo conveniente, no es lo ideal, ¿sí? No veo yo que sea una cosa grave, porque ya si se permiten las misas rezadas, pues no es tan grave que en alguna ocasión, por algún motivo semejante, al cual se aduce para permitir las misas rezadas, pues que de repente algún cantito también popular se mete en las misas cantadas. Pero la verdad es que deberíamos y debemos de procurar que no sea así, que siempre sea la misa cantada o solemne, siempre venga acompañada de cantos en latín. Esa es la lengua que hay que cantar siempre. Y aún, perdón que se me estaba pasando, aún en la misa rezada, hay que enseñarle al pueblo, hay que enseñarle a la gente a que se aprendan cantos en latín, para que aún en la misa rezada se cante en latín, y así se vayan dejando poco a poco los cantos en español, no porque sean malos, sino porque son como para un inicio nada más, son como para motivar a las almas, a las personas, a la devoción, al rezo, etcétera. Pero qué bueno sería que toda la gente supiera cantar en latín, ¿verdad? Sería lo ideal, y que así se cantara en todas las misas, incluidas las misas rezadas, aunque bueno, sabemos que la realidad que vivimos nosotros es que para mucha gente es muy difícil, ¿no?, aprender algún canto en latín, y bueno, pues en esos casos y circunstancias, pues podemos valernos de lo que hemos mencionado, ¿no? Que se pueda cantar en español en las misas rezadas, nada más. Muy bien, padre, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características morales que debe tener un cantor? Bueno, primero te agradezco que me preguntes esto. Es un tema un poco delicado, porque las cualidades morales de un cantor deben de ser las de una persona virtuosa, las de una persona que se esfuerce por llevar una vida espiritual ejemplar. Y el mismo Papa San Pío X en este documento lo dice, ¿verdad? Que el cantor o la persona que participa en los coros esté consciente de que tiene una participación en un asunto de carácter litúrgico, es algo sagrado lo que está haciendo. Entonces, así como se puede criticar, y con toda razón, a un sacerdote que tenga una vida mala, que dé mal ejemplo, y que dice la gente, mira pues y es padre, ¿no? Y ve cómo vive, o ve cómo habla, o ve cómo se porta. Tiene razón, el sacerdote debe de tener una vida muy buena, una vida muy ejemplar, entre otras cosas porque ejerce funciones sagradas. Pues déjenme le platico a todos los que critican así a los sacerdotes, que cuando ustedes asisten a misa, que cuando ustedes participan en un coro, también ustedes están haciendo cosas sagradas, y en consecuencia tienen también la misma obligación de una vida moral buena, santa, como la tiene el sacerdote. En eso se puede decir que coinciden, hay una coincidencia. Obviamente no estamos hablando aquí de la dignidad sacerdotal o la dignidad de un feligrés, de un laico. Obviamente hay diferencia, sino me refiero a que dentro de esas variantes y diferencias, aquí de cuenta, mire, se coincide. Cantor, sacerdote, vida ejemplar. Claro, cada quien de acuerdo a su estado. Al sacerdote se le da más, se le exige más. Al laico se le exige menos, pero de acuerdo a su nivel, obviamente tiene que ser una persona que da buen ejemplo. Así ya en casos muy concretos, por ejemplo, cosas que vemos en el modernismo. Una persona evidentemente con conductas afeminadas,
¿sí? Como homosexual. Una persona que se comporta así con conductas semejantes a esto que acabo de mencionar. Y son personas que cantan, son personas que están en el coro, entonces son personas que no están dando buen ejemplo y que por lo tanto pues tienen ahí ese, digamos, ese detalle que pues se tiene que corregir, ¿no? Pero no me refiero a un defecto, ¿verdad? Me refiero a que si una persona practica ese tipo de pecados de manera, o apoya ese tipo de pensamientos, porque bueno, pues puede haber y eso, pues desgraciadamente, bueno, para bien o para mal, simplemente son características que algunas personas llegan a tener, pero no quiere decir que practiquen esos pecados, ¿sí? Entonces, si llevan una vida de oración, confesión, comunión frecuente, no hay ningún problema, pues, o sea, están llevando una buena vida. Eh, pero, por ejemplo, otro caso sería los que viven en adulterio o viven en unión libre, que también nos ha tocado darnos cuenta de que hay personas que convierten el tema del canto en su modo de vivir. O sea, con esto le cobran a las personas que piden las misas cantadas y de eso, al menos en parte, sostienen a su familia. Bueno, si fuera quienes están en ese caso, deben de ser o bien solteros o bien casados, porque la persona se separó de su mujer y ahora está viviendo con otra mujer, una persona que vive en adulterio. Entonces, ¿cómo se puede cumplir en una persona así el buen ejemplo cuando está viviendo en adulterio? O vive en unión libre. Se enamoró la muchachita, que muy bonita, que muy esto, muy lo otro, nos entendemos, y dice, pues me voy a juntar con ella y se la lleva a su casa o se van a vivir juntos a donde quiera que sea, pero sin estar casados. Es una persona que está en esa situación, no debe de cantar. Bueno, puede cantar ahí en una banca, ¿no? Ahí como un feligrés más, pero me refiero que no debe ser parte del coro, parte de la persona que dirija y participe directamente en las funciones sagradas del canto litúrgico, ¿sí? Y esto pues quiero ser muy claro en esto: personas en unión libre y personas en adulterio o que vivan en pecado evidente no deben de estar en los coros participando, ¿sí? Tienen que ser personas que den buen ejemplo. No digo perfectos porque nadie es perfecto. Tienen errores y muchas veces va a haber, siempre vamos a encontrar algo que criticar a las personas del coro. A las personas del coro, a los cantores, siempre van a tener muchos defectos que les podemos criticar, ¿sí? Pero eso es un asunto aparte. Mientras esa persona se esfuerza en ser bueno, siga luchando contra sus defectos, puede estar ahí, claro. Pero si está en una evidente vida de maldad o de pecado, pues es mejor que primero resuelva su situación moral y ya después vuelva a participar de manera activa en los coros. Padre, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de instrumentos están prohibidos para las celebraciones del culto divino? Ya sería un poco complejo dar como una lista de cuáles son, pero hay normas generales, ¿no? Por ejemplo, vámonos a los seguros, vamos viendo mejor los que sí se pueden y tratemos de seguir esos, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Porque hay infinidad de instrumentos, o sea, hay gente que toca hasta con un bote de pintura, ¿no? Como tipo tambor. Este, pero básicamente es el órgano es el que se permite, el órgano sí se permite, y se permiten algunos instrumentos de cuerda,
como el violín, por ejemplo. Se ha permitido el violín, pero ya hablar, por ejemplo, de la guitarra, tanto la eléctrica como la acústica, pues no. La batería, no. Trompetas, no. En cambio, sí nos hemos dado cuenta de funciones litúrgicas muy antiguas, en donde a veces se ha permitido como tipo flautas, pero es un instrumento que desconozco el nombre correcto, ¿sí? De dicho instrumento, pero bueno, ante esa duda, pues mejor atenerse a lo que ya es seguro, que es, repito, el órgano. Y por allí también estudiando hace años en algún documento, en algún libro de liturgia, leíamos que se permiten como las tipo campanas, unas campanas. Son como unos triángulos que los toca uno con una varillita y ahí van emitiendo un sonido diferente, armónico, pues bonito, eh, como algo tolerado. Recuerdo así, ¿no? Que era algo que se toleraba, no era algo que se recomendaba, sino en dado ciertas circunstancias se toleraba. Entonces, pues más que responderte a la pregunta de cuáles instrumentos no se pueden usar, porque repito, son muchos, pues mejor atengámonos a los que sí se pueden usar y procuremos usar esos, y para qué andar pues arriesgándonos, ¿no? A faltar a una norma litúrgica tan importante, y mejor enfoquémonos en cumplir con el, el órgano. El órgano, ahí no hay duda. En un momento dado quizás el violín, los violines. Muchas gracias, un saludo a doña Sabina y a toda la gente del pueblo, y con esa gratitud que me expresan también es recíproco, también yo les agradezco la invitación, y bueno, pues pedirles sus oraciones por un servidor y por todos los demás sacerdotes, ya que todos los sacerdotes necesitamos mucho de sus oraciones, mucho nos dice la gente: Padre, rece por mí, y claro, lo hacemos porque es parte de nuestro oficio, y lo hacemos con gusto, pero también les decimos: recen ustedes por los sacerdotes, porque los sacerdotes lo necesitamos tanto o más que ustedes como feligreses, y yo pues me encomiendo a sus oraciones y cuenten con las mías. Quisiera agregar un detalle más que ya es como algo, una inquietud mía personal, que no quiero desaprovechar la oportunidad para que llegue este mensaje a las personas que tienen esa como vocación, pues esa bendición de que Dios les permite participar en el coro. Y es esto, miren, un par de asuntos, quizás un poquito más, disculpen si me extiendo. Primero, yo he notado que en el coro hay en las personas del coro hay muchas veces soberbia y vanidad, de tal forma que hay como choque de egos, las personas quieren lucirse, y es bien lamentable, bien triste y darnos cuenta de esto, y la verdad ellos no se dan cuenta, pero discúlpenme la palabra, hasta ridículos son en algunos casos, porque quieren que la iglesia se convierta en el escenario donde ellos son el concertista al que la gente va a escuchar. Como decir, voy a cantar y voy a cantar muy bonito para que la gente, para lucirme, para que la gente me oiga, me feliciten. Y la verdad es que eso es triste y muy desagradable. Si a los ojos humanos es desagradable, porque uno sabe que cuando va a la iglesia uno va a alabar a Dios,
no vas a escuchar al cantor, no vas a escuchar a ver qué tan bonito canta la soprano, o el tenor, o el que canta el Ave María de Schubert, o sea, no vas a eso. Entonces, uno va a alabar a Dios, el canto tiene que ayudar a que las almas se eleven a Dios y alaben a Dios. Así que yo les recomiendo a cualquier cantor, cualquier persona del coro, si un día les dicen, ¿sabes qué? Cantaste muy bonito. Yo te diría, ¿sabes qué? Cuidado, porque quiere decir que esa alabanza y felicitación de tal persona le está quitando gloria a Dios. La gloria que le corresponde a Dios se la quitaste tú, al menos en esa alma, porque resulta que esa alma se enfocó más en estar contemplando la belleza del canto que escuchaba allá arriba en el coro, que en elevar ella misma su alma a Dios. Entonces, cantaste muy bonito, pero no hiciste la función de un canto litúrgico, que es elevar o ayudar a la elevación de esas almas a Dios nuestro Señor. Y lo otro que se deriva de esto mismo, que hay cantores que quieren lucirse tanto o se emocionan, es mucho el placer que hay en el canto, sobre todo cuando va muy bien, va muy bonito, que miren, triste también, se extienden en el canto, y resulta que el padre ya tiene que seguir la misa. El padre ya terminó las oraciones que tenía que rezar en silencio, ya tiene que rezar en voz alta. Resulta que no puede porque el coro sigue ahí emocionado, cante y cante. ¿Qué significa eso? Que en esos casos el coro o los cantores están haciendo de lado lo litúrgico para un lucimiento personal, un lucimiento propio. Y eso es triste. Y eso, pobrecitos, porque lo que debería de servirles para premio y mérito ante Dios, les va a servir de juicio ante Dios nuestro Señor, porque usaron las funciones sagradas que son para darle gloria a Dios, las usan para acarrearse gloria a sí mismos. Entonces, en un canto, en una función litúrgica, una misa, nunca debes hacer que el Padre te espere hasta que tú acabes el canto, no, Señor. El celebrante va a llevar su ritmo de celebración, y tú, coro, tienes que adaptarte a esos espacios y a esos tiempos. Y ni modo, si tienes que cortar el canto, si no acabaste, si te quedaste a media nota, ni modo. ¿Por qué? Porque no estás ahí para tú cantar hasta que tú acabes, hasta que tú te sientas contento, satisfecho, sino estás ahí para acompañar la oración litúrgica y el santo sacrificio de la misa, que está presidido por el celebrante. Ya si quiere lucirse la persona o el coro, miren, hablen con su párroco, díganle, padre, ¿por qué no nos ayuda, digamos, como una promoción del coro o cualquier otra razón, a hacer una especie de recital en donde nosotros ahora sí, en otro contexto que no sea la misa, ahora sí, mira, prepara los cantos para deleite de la gente, ¿sí? Para que la gente admire el trabajo del cantor o del coro. Pero por favor, no usen la misa, no usen las funciones litúrgicas para lucirse ahí delante de la gente. Y sobre todo también, digamos, como consejo general para curar este terrible mal, es el hecho de decirles que los coros pidan mucho, los miembros de un coro pidan mucho a Dios la virtud de la humildad. Porque hay quienes cantan muy bonito, sí, cantan como ángeles, pero tienen una soberbia de demonios. Son como diablos. Se juntan a cantar, se juntan a ensayar, ¿y qué es lo que hacen? Nada más se están viendo mal unos a otros, a ver quién se equivoca, burlándose del que comete algún error, o despreciando, no, tú no cantas bien, tú hazte para allá. No sé, o sea, mil cosas que nacen de orgullo, soberbia y vanidad. Si tú cantas bien, no es porque tú seas, digamos, por tus propios méritos. La voz, la cualidad auditiva necesaria para un buen cantor, te la dio Dios. Si Dios no te da esas cualidades, tú no podrías hacer nada, cantarías peor que un perrito que está aullando, ¿ya? Si te oirías muy mal. Entonces, si Dios te dio esos dones, úsalos para ayudar a quien sabe menos.
La persona le falta ensayar, alguien está cometiendo errores. ¿Por qué no te das el tiempo a lo mejor para ensayar un poquito más con él, ayudarle a que mejore? Pero oigan, cuando hay críticas, cuando hay murmuraciones, ¿cuántas veces hemos visto que se dividen los coros? ¿Por qué? Porque esos egos chocan. De repente uno no se quiso someter al que dirigía y ya se separó y ya formó su propio coro. Y entonces, eso es terrible y eso me lo he encontrado lamentablemente en muchos coros, en muchos, ¿sí? De los que nos ha tocado. Entonces eso es muy lamentable y Dios quiera que quienes forman parte del coro o cantan en una iglesia tengan la reflexión, la madurez de reconocer si tienen este problema de orgullo y de soberbia y que le pidan a Dios nuestro Señor, por favor, la virtud de la humildad y sepan siempre guardar una obediencia y, perdón, y una armonía dentro del grupo de coro, siempre para mayor gloria de Dios. Y por último, perdón si me estoy extendiendo, pero es importante, cuando estén cantando, no se salgan de la misa. Ya en diferentes momentos, diferentes lugares, vemos que empieza el sermón y obviamente en el sermón no hay canto y es cuando miembros del coro aprovechan para bajarse del coro a tomarse su botellita de agua, a comprarse algo de comer, a, a llamar por teléfono, a mandar mensajes. Qué triste, de verdad. Uno está acá en el altar, está dando el sermón, ¿sí? Y obviamente el celebrante pues ve a toda la gente y veo cómo se va bajando un miembro del coro y al rato otro. O que dos del coro ya se pusieron ahí en un rincón a estar platicando, ¿sí? Que ya salieron, los vemos salir y al rato regresan con su botellita de agua. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? O se van al baño a esa hora. Lo que no hacen ni un niño, pues, ni un niño chiquito hace. Un niño chiquito llega a misa y su mamá, quiero ir al baño. No, señor, aquí se queda hasta que acabe la misa. Quiere ir al baño, vaya antes de la misa. O espérese y ya que termine la misa se va. Y gente grande, gente adulta del coro haciendo eso, la verdad es que es muy triste. Entonces, pues les pido eso, ¿verdad? Y tómelo como un consejo, como una recomendación por el bien de sus almas, porque si no se corrigen esos abusos y esas malas conductas, va a suceder lo que comentábamos hace un momento, que lo que debería ser tan meritorio y que lo llevaría más fácilmente al cielo, que es su participación en la música sagrada, les va a ser motivo de juicio y quizás hasta de condenación por tan terribles irreverencias que se cometen de esta forma en los coros o algunos cantores. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, que Dios les bendiga y por ahí, cuando nos toque pasar por Atlatlauca, nos va a dar mucho gusto saludarles personalmente. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, que Dios les bendiga y por ahí me saludan a doña Sabina y al padre José Luis, por favor. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, purísima, Sin pecado original concebida. en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.